Algunas historias nos encuentran cuando más las necesitamos. Esta viene de la antigua tierra ganadera de Montana, transmitida por gente que juraba que cada palabra era cierta. Habla de un vaquero llamado Silas, un hombre que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que olvidó que había algo dentro que valiera la pena proteger. Y habla de una joven llamada Faith, que viajó 2000 millas por una promesa que resultó ser humo. En la década de 1880, las novias por correspondencia eran bastante comunes. La mayoría encontraba a maridos nerviosos esperando en la estación con flores silvestres y manos temblorosas. Faith encontró un andén vacío y 3 días de caminata por una tierra a la que no le importaba si vivía o moría. Lo que sucedió después cambió 2 vidas para siempre. La lluvia golpeaba el valle con tanta fuerza que Silas apenas podía ver las orejas de su caballo. Entonces la vio, una figura acurrucada al borde del camino, pequeña contra la tormenta. Tiró de las riendas y entrecerró los ojos a través de las cortinas de agua. Una mujer, joven, con el vestido pegado al cuerpo. El barro cubría el dobladillo hasta más allá de sus rodillas. Tenía los labios agrietados y blancos. Sus zapatos estaban gastados en las suelas. Podía ver la piel desnuda donde debería haber cuero. Se movía como alguien cuyo cuerpo se había rendido hacía días, pero cuya mente se negaba a seguirlo. Ambas manos agarraban una valija de cuero. Los nudillos blancos como el hueso, los dedos temblando. Ella levantó la vista. Sus ojos marrones se encontraron con los de él, enrojecidos y secos. ¿A dónde te diriges? Su voz sonó áspera. Ella lo miró fijamente. La lluvia corría por su rostro como lágrimas. Había olvidado cómo llorar. Ya no lo sé. Silas miró hacia el pueblo, a 5 millas de lodo, y luego de vuelta a su cabaña. A 1 milla. Le tendió la mano. Dicen que la bondad puede encontrarnos en los caminos más solitarios. A menudo con un sombrero embarrado y pocas palabras. Según las cifras que hemos visto, muchos de los que nos ven aún no se han suscrito. Si esta historia ha llegado a tu corazón, te agradeceríamos que te suscribieras. Nos ayudarías a dar vida a más relatos como este. Muchas gracias, amigos. La cabaña olía a humo de leña y a abandono. Silas metió leña menuda en la estufa de hierro fundido, soplando hasta que las llamas prendieron y crepitaron. Detrás de él, la mujer estaba de pie, goteando sobre su suelo, con los brazos alrededor de sí misma, la valija aún apretada contra sus costillas. Platos con costras de frijoles viejos llenaban el lavabo. Camisas colgaban de los respaldos de las sillas. El polvo cubría los alféizares de las ventanas, tan espeso como el musgo. No había limpiado en meses, quizás más. Tomó una manta de lana de la habitación trasera y se la tendió sin mirarla a la cara. Entra en calor. Ella la tomó. Sus dedos rozaron los de él, fríos como piedras de arroyo. Sirvió café de la cafetera sobre la estufa. Negro, amargo y lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. Ella rodeó la taza de hojalata con ambas manos, y él las vio temblar, no por el frío. Se sentó en el taburete más cercano al fuego. El vapor subía de su vestido. La habitación se llenó de olor a lana mojada, a barro y a algo vagamente parecido a la lavanda. Ohio. Su voz sonó plana, hueca. Mis padres murieron cuando yo tenía 17 años. La fiebre escarlatina se los llevó a ambos en la misma semana. Silas se sentó en la silla frente a ella, sin decir nada. Trabajaba en una fábrica de costura 12 horas al día. Entonces vi el anuncio. Miró fijamente el fuego. Ranchero de Montana busca esposa, trabajadora y sincera. Las llamas crepitaron. Un leño se movió. Nos escribimos cartas durante 3 meses. Dijo que me encontraría en la estación de Willow Creek. Dijo que llevaría un pañuelo azul. Hizo una pausa. Vendí todo lo que tenía para el billete de tren. No había vuelta atrás. Sus manos se apretaron alrededor de la taza. Esperé 2 días en la estación. Dormí en un banco. Luego empecé a caminar. Pedí agua en 2 granjas por el camino. Una mujer me dio un trozo de pan. Se tocó los labios agrietados. 40 millas, 3 días. Se agachó y abrió la valija. Dentro, un fajo de cartas atadas con un cordel de cocina. La sacó.
El papel se había ablandado, la tinta se corría donde la lluvia lo había empapado. Su nombre era James Hollister. Dijo que tenía un rancho al este del pueblo. Silas se quedó quieto, se le hizo un nudo en la garganta. James Hollister regentaba el almacén general en Willow Creek. Tenía una esposa llamada Eleanor, 2 hijos, una casa con una valla blanca. No tenía ningún rancho. James Hollister. Silas miró el fuego. Apretó la mandíbula. No podía mirarla a la cara. James Hollister había regentado el almacén general en Willow Creek durante 6 años. Silas le compraba grano y sal cada primavera. El hombre tenía una esposa, 2 hijos, una casa con una valla blanca y rosas trepando por la barandilla del porche. Las cartas en el regazo de Faith cobraban un sentido diferente ahora. La crueldad del asunto le oprimía las costillas como una piedra. «¿Lo conoces?» Su voz sonó tranquila. No era una pregunta. Silas asintió una vez. Tiene una familia. Una esposa llamada Eleanor, un niño y una niña. El silencio llenó la cabaña. El fuego crepitaba. La lluvia tamborileaba sin cesar sobre el tejado. Las manos de Faith se quedaron quietas sobre las cartas. Apretó la mandíbula. No lloró. No gritó. Simplemente miró las llamas con la expresión de alguien que ve como todo en lo que creía se convierte en cenizas. Luego se levantó, se acercó a la estufa y echó las cartas al fuego una por una. El papel se enroscó, la tinta se ennegreció. 3 meses de promesas se desvanecieron en segundos. «Puedes quedarte», dijo Silas, «el tiempo que necesites». Ella no respondió. Solo observó cómo se quemaba la última carta. Faith durmió la mayor parte del día siguiente. Silas fue a verla 2 veces. Una por la mañana, cuando el sol entraba por la ventana. Otra por la tarde, cuando las sombras se alargaban. Ambas veces yacía acurrucada en la estrecha cama de la habitación de invitados. La manta de lana hasta la barbilla, su respiración profunda y regular. Su cuerpo estaba pagando la deuda de 40 millas. Dejó una taza de agua en la pequeña mesa junto a la cama. Dejó un trozo de pan envuelto en un paño. Cuando volvió a mirar al anochecer, ambos habían desaparecido. No salió hasta la mañana siguiente. El olor a pan de maíz lo despertó. Silas parpadeó mirando al techo, confundido. No había olido pan de maíz desde que su madre falleció. Por un momento pensó que estaba soñando. Pensó que tenía 12 años de nuevo, despertando con su tarareo en la cocina. Entonces recordó. Se puso las botas y salió de la habitación trasera. Faith estaba junto a la estufa, con el pelo recogido en un moño apretado. Un viejo delantal atado a la cintura. La mesa relucía. Los platos que habían estado incrustados en el lavabo durante semanas ahora estaban limpios y apilados en el estante. Ella no se dio la vuelta. «No acepto caridad», dijo. «Trabajo para ganarme el sustento». Silas se quedó en el umbral, con las manos colgando a los lados. No sabía qué hacer con ellas. No sabía qué decir. Así que se sentó a la mesa y comió el pan de maíz sin decir una palabra. Sabía a recuerdo. Al 5.º día, encontró sus camisas rotas. Silas entró del granero y la encontró sentada junto a la ventana. La aguja brillaba a la luz de la tarde. Un montón de su ropa de trabajo yacía doblada a su lado. Las que tenían los codos rotos. Las que no tenían botones. Las que él había arrinconado y olvidado. «Esto no sirve ni para trapos», dijo sin levantar la vista. «¿Cuándo fue la última vez que remendaste algo?» Él se rascó la nuca. «No me acuerdo». Sus dedos se movían rápidos y seguros, pasando el hilo por la tela en puntadas limpias y uniformes. La luz del sol le daba en un lado de la cara, volviendo su pelo cobrizo donde se escapaba de las horquillas. A Silas se le hizo un nudo en la garganta. Su madre solía sentarse en ese mismo lugar, con la misma luz, el mismo ángulo, la misma concentración silenciosa. Tarareaba mientras trabajaba viejos himnos, melodías a medio recordar de su niñez en el este. Faith no tarareaba, pero sus manos se movían de la misma manera. Pacientes, seguras, como si remendar fuera una especie de oración. Silas volvió a salir y se ocupó trenzando una cuerda en el porche. Sus dedos trabajaban las tiras de cuero con más fuerza de la necesaria. Cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia la ventana. Podía verla a través del cristal, la forma en que inclinaba la cabeza,
la forma en que se mordía el labio inferior cuando el hilo se enredaba. Apretó tanto la trenza que sus nudillos se pusieron blancos. En la 10ª mañana, Faith levantó la vista de su desayuno. «Señor Silas, ¿podría plantar algunas flores junto a los escalones del porche?» Él hizo una pausa, la taza de café a medio camino de su boca. Nadie le había pedido nada en años. La pregunta flotaba extraña en el aire, como una palabra de un idioma que había olvidado. «Planta lo que quieras», dijo. Esa tarde la observó desde la valla. Se arrodilló en la tierra con su vieja pala de mano, cavando agujeros a lo largo de la barandilla del porche. Tenía las mangas remangadas por encima de los codos. La tierra oscurecía sus dedos. Trabajaba con la concentración de alguien que construye algo que importa. Silas se dijo a sí mismo que estaba arreglando el poste de la valla. No la estaba mirando. No estaba contando las veces que se apartaba el pelo suelto detrás de la oreja cada pocos minutos. No estaba memorizando la línea de sus hombros contra el sol de la tarde. Estaba a 20 pasos de distancia, lo suficientemente cerca para oírla tararear, suave y bajo, apenas audible, y lo suficientemente lejos para fingir que no se daba cuenta. Ella levantó la vista una vez y lo sorprendió mirándola. Él apartó la vista rápidamente, golpeando con el martillo un clavo que no necesitaba ser golpeado. Cuando volvió a mirar, ella estaba sonriendo, apenas, solo en las comisuras de su boca. Ella lo sabía. Esa noche, Faith hizo algo que dejó a Silas inmóvil. Levantó la valija, la misma que había aferrado como una salvación al borde del camino, y la llevó a la esquina de la sala principal. La dejó en el suelo, la empujó con el pie hasta que quedó pegada al zócalo. La valija no se había separado de su lado desde que llegó. La había mantenido junto a su cama, a sus pies en las comidas, al alcance de la mano en cada momento de vigilia. Ahora estaba en la esquina, cerrada. Aún así, no miró a Silas, pero habló lo suficientemente alto para que él la oyera desde el umbral de la cocina. «Estoy cansada de llevarla a todas partes». Silas no dijo nada. Comprendió que esa valija contenía todo lo que ella poseía, todo lo que había traído de Ohio, todo lo que le quedaba de la vida a la que creía que venía. Y ahora la estaba dejando. Volvió a la estufa y se sirvió más café. Su mano temblaba ligeramente. Se dijo a sí mismo que era por el calor de la cafetera. Afuera, la última luz se desvanecía sobre el valle. Los grillos comenzaron su canto nocturno. En algún lugar a lo lejos, un coyote aulló una vez y se cayó. Faith lavó los platos de la cena. El suave tintineo de los platos y el chapoteo del agua llenaron el espacio entre ellos. Ya no era incómodo. El silencio había cambiado. Se sentía menos como una ausencia y más como un acuerdo. Dos extraños aprendiendo a no tropezar en un espacio pequeño. Silas estaba de pie junto a la ventana, observando cómo se asentaba la oscuridad. La cabaña había dejado de sentirse vacía, y ese pensamiento lo inquietaba más de lo que quería admitir. Miró hacia el pueblo, hacia Willow Creek, hacia James Hollister y su valla blanca y sus mentiras. Y se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que alguien empezara a hacer preguntas sobre la mujer que vivía en su cabaña. 2 semanas desde la lluvia. 2 semanas desde que Silas la encontró en el camino. La carreta traqueteaba sobre los surcos del barro seco, las ruedas crujiendo con cada sacudida. Silas sostenía las riendas sueltas, dejando que el caballo encontrara su propio ritmo. A su lado, Faith estaba sentada con las manos cruzadas en el regazo, retorciendo un pañuelo de algodón hasta formar nudos. Notó el temblor en sus hombros, la forma en que seguía mirando hacia el horizonte donde esperaba Willow Creek. «Nadie te va a morder», dijo él. Ella intentó sonreír. No llegó a sus ojos. Sus labios se apretaron en una línea fina y volvió a estrangular el pañuelo. El camino se extendía por delante, 5 millas de polvo y salvia. Silas había hecho este viaje 100 veces. Nunca lo había pensado 2 veces. Pero hoy la distancia parecía más larga. Hoy traía a alguien con él, a alguien que el pueblo no conocía, a alguien de quien hablarían. Faith había pedido venir. Quería enviar una carta a una amiga en Ohio, una mujer llamada Clara, que había trabajado a su lado en la fábrica. La única persona, dijo,
que podría preguntarse qué le había pasado. Silas no había discutido. Necesitaba salir. Necesitaba ver algo más allá de las paredes de la cabaña, los postes de la valla y su silenciosa compañía. Pero al verla ahora, al ver cómo sus nudillos se blanqueaban alrededor de ese trozo de tela, se preguntó si debería haber dicho que no. El pueblo apareció lentamente. Primero el campanario de la iglesia, blanco contra el cielo azul. Luego el grupo de edificios a lo largo de la calle principal. El almacén general, el salón, el banco con su fachada de ladrillo y ventanas enrejadas. Un puñado de caballos atados a los postes, moviendo la cola para espantar las moscas. Silas detuvo la carreta frente al almacén general. Se bajó y le ofreció la mano a Faith. Ella la tomó, su palma fresca y seca a pesar del calor, y subió a la acera de madera. Martha Perkins regentaba la tienda. La había regentado durante 20 años, desde que su marido falleció de una fiebre que asoló el valle. Conocía los asuntos de todos. Era su misión saberlos. Silas había aprendido hace mucho tiempo a comprar lo que necesitaba y marcharse rápido. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando entraron. Martha estaba detrás del mostrador, enfrascada en una conversación con otras dos mujeres, la esposa del herrero y la hermana del predicador. Las tres levantaron la vista al oír el sonido. La conversación se detuvo. Tres pares de ojos se fijaron en Faith. Viajaron de su cara a su vestido, a sus zapatos y de vuelta. El silencio se alargó. 3 segundos, 4, 5. Martha se recuperó primero. Dejó el rollo de calicó que estaba mostrando y plantó ambas manos en el mostrador. Vaya, vaya, Silas. Su voz tenía una dulzura que no coincidía con sus ojos. Hacía mucho que no nos honrabas con tu visita. Su mirada se deslizó hacia Faith. ¿Y quién podría ser esta? Silas sintió que el cuello se le ponía caliente. Se rascó la nuca, un hábito que no podía evitar cuando lo pillaban desprevenido. Ella es Faith. Me está ayudando en casa. Ayudando. Martha repitió las palabras lentamente, saboreándolas. Sus ojos nunca se apartaron de Faith. Ya veo. La esposa del herrero se inclinó hacia la hermana del predicador, susurró algo tapándose la boca con la mano. La hermana del predicador apretó los labios, conteniendo una sonrisa que no tenía calidez. Faith se quedó perfectamente quieta, con la espalda recta, la barbilla levantada. Miró directamente a Martha y asintió una vez, un movimiento pequeño y preciso, como una dama reconociendo a un sirviente. Buenos días, señora. Martha parpadeó. Fuera lo que fuera que esperaba, no era eso. Buenos días. Las palabras salieron secas. Silas se dirigió a la parte trasera de la tienda, donde estaban apilados los sacos de pienso. Necesitaba grano para los caballos, sal para el ahumadero, queroseno para las lámparas. Cosas sencillas, compras rápidas. Entrar, salir. Pero podía sentir el peso de la atención presionando su espalda. Podía oír el arrastrar de pies mientras las mujeres se recolocaban para tener una mejor vista. Faith se acercó al mostrador con la carta en la mano. Necesito enviar esto a Ohio, por favor. Martha tomó el sobre, examinó la dirección más tiempo del necesario, luego lo dejó en la cesta del correo sin decir una palabra. Dijo un precio. Faith contó las monedas de un pequeño monedero. Unos centavos que Silas le había dado esa mañana, aunque ella había protestado hasta que él lo llamó un préstamo. La transacción se completó en silencio. Silas recogió sus provisiones, pagó y guió a Faith hacia la puerta. Su mano flotaba cerca de la parte baja de su espalda, pero no la tocó. Podía sentir las miradas siguiéndolos. Casi podía oír los pensamientos formándose detrás de esos ojos vigilantes. La campanilla tintineó de nuevo cuando salieron. La acera de madera parecía demasiado brillante después del oscuro interior. Silas entrecerró los ojos contra el sol, cargando los sacos de pienso en la carreta. Faith estaba de pie junto a la rueda, esperando, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Entonces lo oyó, voces que llegaban a través de la ventana abierta de la tienda. La voz de Martha, en un tono lo suficientemente alto como para ser oída. Novia por correspondencia. Oí que la dejaron en la estación como equipaje no deseado.
Otra voz, más aguda y cortante. Viviendo con Silas ahora, sola en esa cabaña. Ya sabes lo que pensará la gente. Risas, bajas y cómplices. Nunca confié en ese hombre. Es demasiado solitario. Y ahora esto. Los hombros de Faith se pusieron rígidos. Sus manos se apretaron a los costados. Pero no se dio la vuelta. No reconoció que había oído. Simplemente caminó hacia la carreta, subió al asiento y cruzó las manos en su regazo. Silas subió a su lado, tomó las riendas, no dijo nada. Cabalgaron en silencio. 1 milla, 2. El pueblo se encogió detrás de ellos, tragado por la distancia y el polvo. 3 millas, 4. Faith miraba al frente. Tenía la mandíbula tan apretada que Silas podía ver el músculo saltar bajo la piel de su mejilla. El pañuelo en su regazo se había convertido en una cuerda. 5 millas. La cabaña apareció en el horizonte. Silas detuvo la carreta junto al porche. El caballo resopló y pateó el suelo, ansioso por agua. Se quedó sentado un momento, con las manos apoyadas en las rodillas. La gente habla, dijo finalmente. No significa nada. Faith se volvió para mirarlo. Tenía los ojos secos, la voz firme. Piensan que soy una mujer caída, viviendo en pecado con un extraño. Dijo las palabras sin inmutarse. Eso es lo que piensan. Silas le sostuvo la mirada. Sé lo que piensan. Eso no cambia la verdad. Ella estudió su rostro durante un largo momento. Fuera lo que fuera que buscaba, pareció encontrarlo. La tensión en sus hombros se relajó ligeramente. Gracias, dijo en voz baja, por no explicar, por no defender, por dejarme estar ahí y mantenerme firme. Él asintió. Las palabras nunca habían sido su fuerte, pero ella lo entendió de todos modos. Descargaron las provisiones en silencio. Faith llevó los paquetes más pequeños adentro, mientras Silas se encargaba de los sacos de pienso. El ritmo del trabajo se estableció entre ellos, cómodo y familiar. Pero mientras Silas apilaba el último saco en el granero, no pudo quitarse la sensación que se había arraigado en sus entrañas. El pueblo ya sabía de Faith. Los susurros habían comenzado, y los susurros en un pueblo pequeño tienen una forma de convertirse en algo peor. Pensó en los ojos de Martha, en la forma en que se habían entrecerrado cuando Faith levantó la barbilla y le sostuvo la mirada. Esa no era la mirada de la curiosidad ociosa, era la mirada de una mujer que había sido desafiada. Martha Perkins no olvidaba, y no perdonaba fácilmente. Silas se limpió las manos en los pantalones y caminó de regreso a la cabaña. Faith estaba en el porche, mirando el valle. La luz del atardecer teñía su pelo de cobre. Ella no sabía lo que había comenzado hoy. No sabía cuán profundas podían ser las raíces del orgullo de un pueblo pequeño. Pero Silas lo sabía. Había vivido aquí toda su vida, y sabía que los verdaderos problemas ni siquiera habían comenzado. 7 días después del viaje al pueblo, el sonido de cascos sobre la tierra apisonada sacó a Silas del granero. Dejó la horca y caminó hacia la valla, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Se acercaba un jinete, el viejo Wilbur, el cartero. Barba gris, hombros encorvados, un hombre que había estado entregando cartas y paquetes por todo el valle durante 30 años. Rara vez se detenía en la casa de Silas. Nunca había nada que entregar. Silas se apoyó en el poste de la valla y esperó. Wilbur detuvo a su caballo y se tocó el ala del sombrero. Sus ojos pasaron de Silas a la cabaña, donde Faith estaba en el porche con una escoba en las manos. «Buenos días, Silas». «Wilbur». El anciano no desmontó. Se movió en la silla, el cuero crujiendo bajo él. Su mirada seguía volviendo a Faith. «Pensé que deberías saberlo». «Robaron el banco anoche». Silas se enderezó. «El banco de Willow Creek. El único que tenemos». Wilbur escupió en el polvo. $3,200. Vaciaron la caja fuerte y desaparecieron antes del amanecer. Nadie resultó herido, pero la gente está muy alterada. Faith había dejado de barrer. Estaba inmóvil en el porche, la escoba suelta en su mano. Wilbur se dio cuenta. Sus ojos se detuvieron en ella un momento demasiado largo. Luego volvió a mirar a Silas con una expresión difícil de leer. «El sheriff está haciendo preguntas, hablando con todos los que pasaron por el pueblo en las últimas 2 semanas». Hizo una pausa.
Solo pensé que deberías saberlo. Te lo agradezco. Wilbur asintió una vez, tiró de las riendas y giró su caballo de vuelta al camino. Pero antes de ponerse al trote, miró por encima del hombro una vez más a Faith. Silas lo vio alejarse hasta que el polvo se asentó y el sonido de los cascos se desvaneció en el silencio. Sus manos se habían cerrado en puños a sus costados sin que se diera cuenta. Caminó de regreso a la cabaña. Faith lo encontró en los escalones del porche, la escoba olvidada contra la barandilla. ¿Qué fue eso del robo del banco anoche? Su rostro no cambió, simplemente asintió, como alguien que asiente ante noticias de un clima lejano. ¿Alguien herido? No. Bien, recogió la escoba y volvió a barrer. Las cerdas arañaban las tablas de madera con un ritmo constante. Silas se quedó allí un momento más, observando la forma cuidadosa en que se movía, la forma en que sus hombros permanecían sueltos y relajados. Nada en su postura sugería miedo, nada sugería culpa, solo una mujer haciendo sus tareas matutinas. Pero la mirada de Wilbur se quedó con él. Esa mirada de reojo, la forma en que sus ojos habían medido a Faith desde la distancia, calculando algo. Silas había visto esa mirada antes, en rostros de multitudes, en jurados, en hombres que ya habían tomado una decisión. Apartó el pensamiento y volvió al granero. El caballo necesitaba medicina, una contusión en el casco delantero izquierdo que se había infectado. Silas podía oler la infección cuando levantó la pata, dulce y podrida como fruta dejada demasiado tiempo al sol. Necesitaba ir al pueblo. Necesitaba el polvo que el doctor Miller guardaba detrás de su mostrador. No había forma de evitarlo. Volveré antes del anochecer, le dijo a Faith. Mantén las puertas cerradas. Ella levantó la vista de la estufa, donde estaba revolviendo una olla de frijoles. ¿Debería preocuparme? No. Lo dijo demasiado rápido. Ambos lo sabían. El viaje a Willow Creek duró una hora. El sol subió alto y caliente, convirtiendo el polvo en un fino polvillo que le cubría la garganta con cada respiración. Silas se caló el sombrero y mantuvo los ojos en el camino. El pueblo bullía de actividad. Más caballos de lo habitual atados a los postes, más gente en las aceras, reunida en grupos, con voces bajas y urgentes. Silas vio al sheriff Harlan de pie frente al banco, hablando con un grupo de hombres. La ventana delantera del banco había sido tapiada donde la habían roto. Evitó la calle principal, tomó el camino trasero hacia la casa del doctor Miller. Consiguió la medicina, pagó, sin charlas triviales. Luego cometió el error de pasar por el salón. Pete Tucker estaba en la puerta, con los brazos cruzados, observando la calle. Cuando vio a Silas, su rostro cambió. Algo parpadeó en sus ojos. Preocupación, quizás, o advertencia. Silas, ven aquí un minuto. Silas ató su caballo al poste y subió a la acera. Pete lo agarró del codo y lo metió adentro, lejos de las ventanas. El salón estaba casi vacío. Demasiado temprano para los bebedores habituales, solo un anciano dormido en un rincón y el camarero limpiando vasos detrás de la barra. Pete se inclinó. Su aliento olía a tabaco y café. Te digo esto porque nos conocemos de hace tiempo, porque tu padre ayudó al mío cuando la sequía del 62. Miró hacia la puerta, luego de vuelta. El viejo Jenkins anda diciendo de todo por el pueblo. Silas apretó la mandíbula. Jenkins dice que vio a una mujer de pelo castaño hablando con unos extraños a las afueras del pueblo la noche antes del robo. La voz de Pete bajó aún más. Dice que era la chica que se queda en tu casa. El aire en el salón pareció espesarse. Silas sintió sus dedos cerrarse alrededor del borde de la barra. La madera se clavó en sus palmas. Jenkins no ve más allá de sus narices. El mes pasado, pensó que el gato de su granero era una mofeta. Pete se encogió de hombros. Yo lo sé, tú lo sabes, pero la gente tiene miedo, Silas. La gente asustada no piensa con claridad. Se enderezó y dio un paso atrás. Martha ha estado hablando, difundiendo la historia a cualquiera que quiera escuchar. Dice que la chica apareció de la nada, sin referencias. Dice que es una coincidencia muy conveniente. Los nudillos de Silas se pusieron blancos contra la barra. Solo te digo lo que oigo, dijo Pete,
Pensé que querrías saberlo antes de que empeore. Te lo agradezco. Salió del salón sin mirar atrás. Montó su caballo, salió del pueblo a un ritmo lo suficientemente lento como para no llamar la atención. El frasco de medicina presionaba su muslo a través de la alforja. Los cascos del caballo golpeaban el suelo con un ritmo constante. 1 milla, 2 millas, 3. Jenkins. El nombre daba vueltas en su mente como una piedra en un arroyo. Ezra Jenkins, 70 años, medio ciego, un hombre que había acusado a su propio sobrino de robar gallinas que simplemente se habían metido en el patio del vecino. Su palabra no significaba nada. Todos lo sabían. Pero todos también sabían que los rumores no necesitaban la verdad para extenderse. Solo necesitaban miedo. Faith tenía la cena lista cuando regresó. La cabaña olía a frijoles, pan de maíz y café. Había puesto la mesa con los platos buenos, los de las flores azules que su madre había traído del este. Una sola vela parpadeaba en el centro, proyectando suaves sombras en las paredes. Silas se quedó en el umbral, con el frasco de medicina aún en la mano. No tenías que hacer todo esto. Quería hacerlo. Ella le retiró la silla y le hizo un gesto para que se sentara. Parecías preocupado esta mañana. Pensé que una buena comida podría ayudar. Él se sentó. Ella sirvió. Los frijoles estaban sazonados con tocino salado y melaza. El pan de maíz estaba dorado y crujiente por los bordes. Le sirvió café en su taza, negro, como a él le gustaba, y luego se sentó en la silla frente a él. Comieron en silencio. Silas la observaba por encima del borde de su taza, la forma en que cortaba su pan de maíz en cuadrados pequeños y precisos, la forma en que se limpiaba la boca con la esquina de la servilleta después de cada bocado, la forma en que sus manos se movían, firmes, sin prisa, deliberadas. ¿Los ladrones de bancos cortaban el pan de maíz así? Se sintió tonto por siquiera pensarlo. Esta mujer había caminado 40 millas por un terreno difícil con nada más que una valija y un puñado de promesas rotas. Había fregado su cabaña, remendado su ropa, plantado flores en una tierra que no había visto más que malas hierbas durante años. No era una ladrona, no era una criminal, pero la duda estaba ahí. Una astilla bajo la piel, diminuta, invisible, imposible de ignorar. Después de la cena, Faith lavó los platos mientras Silas se sentaba en el porche. El sol se había puesto tras la cresta, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Los grillos afinaban en la hierba. Una brisa fresca traía el olor a salvia y a lluvia inminente. La oyó moverse dentro, el suave tintineo de los platos, el chapoteo del agua, el crujido de las tablas del suelo mientras cruzaba hacia la ventana. Luego el rasguño de una cerilla, el cálido resplandor de la lámpara de queroseno encendiéndose. Silas se giró y miró por la ventana. Faith estaba de pie con la lámpara en las manos, ajustando la mecha. La llama prendió y se estabilizó, proyectando una luz dorada sobre su rostro. Su expresión era tranquila, pacífica, la expresión de alguien sin nada que ocultar. Su madre solía encender la lámpara de la misma manera cada tarde, justo después del atardecer. Se paraba en ese mismo lugar, junto a esa misma ventana, y la luz se derramaba en la oscuridad como una bienvenida silenciosa. Hogar, seguridad, paz. Faith dejó la lámpara sobre la mesa y se dio la vuelta. No sabía que él la estaba observando. Silas se volvió hacia el valle. La última luz se desvanecía rápidamente. Las estrellas comenzaban a perforar el cielo oscurecido. Le creía, sí, le creía, pero la pregunta que se había alojado en su mente se negaba a irse. ¿Confiaba en ella porque se lo merecía o porque lo necesitaba? Domingo por la mañana, la campana de la iglesia sonó por todo el valle, su sonido claro y nítido en el aire quieto. Faith estaba de pie junto a la ventana, observando el camino que llevaba al pueblo. Llevaba su mejor vestido, el de calicó azul oscuro que había traído de Ohio, planchado y remendado en los puños. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado, sin un solo mechón fuera de lugar. «Quiero ir a la iglesia», dijo. Silas levantó la vista de su café. Había esperado que no lo pidiera. Había temido este momento desde el viaje al pueblo,
desde las miradas de reojo de Wilbur, desde la advertencia de Pete en el salón. Supongo que es tu decisión. Ella se apartó de la ventana. Tenía la barbilla en ese ángulo que él había llegado a reconocer, el que significaba que había tomado una decisión y nada la cambiaría. ¿Me llevarás? Él apuró el último sorbo de café y cogió su sombrero. El viaje duró 40 minutos. Ninguno de los dos habló. Las ruedas de la carreta crujían sobre surcos secos y piedras sueltas. El polvo se levantaba en perezosas espirales detrás de ellos, suspendido en el aire cálido antes de volver a posarse en la tierra. La iglesia apareció en la última curva. Paredes de tablillas blancas. Un campanario sencillo. Un campanario con una cruz en la parte superior. Caballos y carros abarrotaban el patio. Familias con sus mejores galas subían los escalones de madera y desaparecían por las puertas abiertas. Silas detuvo la carreta en el extremo más alejado del patio, lejos de los otros vehículos. Ayudó a Faith a bajar y caminaron hacia la iglesia, uno al lado del otro. La gente se dio cuenta, las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron a media frase. Los ojos siguieron su avance por el patio polvoriento con la atención concentrada de halcones observando ratones. Subieron los escalones. Las puertas estaban abiertas, dejando salir el sonido de la congregación acomodándose en los bancos. El susurro de faldas e himnarios y saludos susurrados. Luego cruzaron el umbral. El canto se detuvo, no gradualmente, no de forma natural, como un himno que se desvanece al final de un verso. Se detuvo de golpe, como si alguien hubiera cortado el sonido de raíz. Silas sintió el silencio presionar contra su piel. Todas las caras de la iglesia se volvieron hacia ellos. 40 pares de ojos, 50, más de los que había visto nunca en este edificio en un domingo normal. Habían venido a observar. El predicador estaba en el púlpito, con el himnario abierto en las manos. Era un hombre delgado, de pelo gris y gafas que se le torcían en la nariz. Sus ojos se encontraron con los de Silas a través de las filas de bancos. Asintió una vez, un movimiento pequeño y cuidadoso, un reconocimiento sin bienvenida. Nadie más se movió. Faith caminó por el pasillo central con la espalda recta y la mirada al frente. Silas la siguió un paso por detrás, lo suficientemente cerca para cogerla si tropezaba, lo suficientemente lejos para darle espacio para respirar. Se deslizaron en el último banco. La madera era dura y fría bajo ellos. El estante de himnarios frente a ellos contenía un único libro gastado, su cubierta descolorida hasta el color del hueso viejo. El predicador se aclaró la garganta. Continuemos con el himno 47. El canto se reanudó, débil y vacilante al principio, luego ganando fuerza a medida que las voces encontraban su ritmo de nuevo. Pero Silas podía sentir la atención todavía fija en la parte trasera de la iglesia. Podía sentir su peso presionando sobre sus hombros. Faith abrió el himnario y encontró la página. Sus labios se movieron con las palabras, pero no salió ningún sonido. El servicio se alargó. Lecturas de las Escrituras, un sermón sobre el perdón que parecía intencionado, aunque Silas no sabría decir exactamente cómo. Oraciones pronunciadas con la voz monótona del predicador mientras las cabezas se inclinaban y los ojos permanecían abiertos, echando miradas furtivas hacia el último banco. Cuando se pronunció el amén final, la congregación se levantó. Las familias recogieron sus pertenencias y se dirigieron a las puertas. Los niños fueron recogidos, regañados y conducidos hacia los carros que esperaban. Nadie se acercó al último banco. Nadie extendió una mano ni pronunció una palabra de saludo. Simplemente fluyeron alrededor de Silas y Faith como agua alrededor de piedras, manteniendo una distancia cuidadosa, evitando incluso el contacto accidental. Martha Perkins estaba cerca de la puerta, rodeada de su círculo habitual de mujeres. Cuando Faith se acercó, Martha le dio la espalda deliberadamente, por completo, como si Faith hubiera dejado de existir. El mensaje era claro. Afuera, el sol era demasiado brillante, el aire demasiado cálido. Silas entrecerró los ojos contra el resplandor y guió a Faith hacia la carreta. Su mano flotaba sobre su codo sin llegar a tocarla. Subieron al asiento.
Él tomó las riendas. El caballo empezó a moverse. Una milla pasó en silencio, luego dos. Faith miraba al frente, con las manos cruzadas en el regazo. Tenía la mandíbula tan apretada que el músculo saltaba bajo la piel de su mejilla. El pañuelo que había llevado a la iglesia estaba ahora retorcido en una espiral apretada entre sus dedos. 3 millas. Hay algo que no me has contado. Su voz era plana, firme, la voz de alguien que ya había adivinado la respuesta y simplemente necesitaba confirmación. Las manos de Silas se apretaron en las riendas. El cuero crujió contra sus palmas. El robo, dijo él. Hay un hombre llamado Jenkins, viejo, medio ciego. Le está diciendo a la gente que vio a una mujer hablando con extraños a las afueras del pueblo la noche antes de que sucediera. Faith no se movió. Dice que eras tú. La carreta siguió avanzando. Las ruedas crujían sobre la grava y la tierra. Una alondra cantó desde algún lugar en la hierba alta. Su canto brillante y ajeno a todo. El rostro de Faith se había puesto pálido, no gradualmente, sino de golpe, como si la sangre simplemente se hubiera drenado. Sus labios se separaron, se separaron de nuevo. Yo nunca, no he estado en el pueblo, excepto esa vez contigo. Lo sé. 2 palabras, las dijo sin dudar, sin matices. Quedaron suspendidas en el aire entre ellos, simples y sólidas como piedras. Faith se volvió para mirarlo. Sus ojos buscaron en su rostro alguna duda, quizás, o acusación. No encontró ninguna. ¿Me crees? Sí. Volvió a mirar al frente. Su garganta se movió al tragar. Sus manos se relajaron en su regazo. El pañuelo retorcido cayó suelto sobre su falda. No volvieron a hablar hasta que la cabaña apareció en el horizonte. Esa noche, Faith se sentó en el porche hasta que salieron las estrellas. Silas la observaba desde la ventana. No había cenado, no había hablado desde que regresaron de la iglesia. Simplemente se sentó en la vieja mecedora, la silla de su madre, y miró el valle que oscurecía. Encontró la manta de lana en el baúl junto a la chimenea, la que su madre había hecho, deshilachada por los bordes ahora, pero todavía cálida, todavía con el leve olor a cedro del baúl donde había estado guardada. Salió. Las tablas del porche crujieron bajo sus botas. Faith no se giró. Le echó la manta por los hombros sin decir una palabra. Dejó que se asentara a su alrededor. Luego se dio la vuelta para volver a entrar. Silas. Se detuvo, con una mano en el marco de la puerta. ¿Por qué me crees? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Los grillos cantaban en la hierba. En algún lugar lejano, un coyote aulló una vez y se cayó. Silas no se dio la vuelta. Habló a la oscuridad más allá de la barandilla del porche. Su voz áspera y baja. Nadie que zurza calcetines como tú tiene maldad para robar. Oyó cómo se le cortaba la respiración. Un sonido pequeño, apenas audible. Luego entró y cerró la puerta tras de sí. Suavemente, sin mirar atrás. Se quedó en la ventana de la cocina, con las manos apoyadas en el mostrador, mirando hacia el porche. La lámpara detrás de él proyectaba su reflejo en el cristal, una forma oscura, sin rasgos, borrosa en los bordes. Más allá, podía ver la mecedora, la pálida figura de Faith envuelta en la manta. Sus hombros temblaban, no violentamente, no con los sollozos convulsivos de alguien que ha perdido el control. Solo un pequeño temblor rítmico, un movimiento tan sutil que podría haberlo pasado por alto si no hubiera estado observando tan de cerca. No hizo ningún sonido, ni llanto, ni lamento. Solo ese temblor silencioso en la oscuridad, sola en el porche de la cabaña de un extraño. A 4 semanas de todo lo que había conocido y de todos los que podrían haberla amado. Las manos de Silas se cerraron en puños contra el mostrador. Sus nudillos se pusieron blancos. Le dolía la mandíbula de tanto apretarla. Quería volver a salir. Quería sentarse a su lado y decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar el peso que presionaba sus hombros. Pero no sabía qué decir, nunca lo había sabido. Las palabras siempre se habían sentido torpes en su boca, inadecuadas y erróneas. Así que se quedó en la ventana, observando, esperando. El temblor continuó durante mucho tiempo. Luego, lentamente, se detuvo. Faith se arropó más con la manta
y levantó el rostro hacia el cielo. La luz de las estrellas captó las huellas húmedas en sus mejillas antes de que se las secara con el dorso de la mano. Se quedó sentada un rato más. Luego se levantó, dobló la manta sobre su brazo y entró. No lo miró al pasar por la cocina, no habló. Simplemente caminó hacia la pequeña habitación que le había dado y cerró la puerta tras de sí. La cabaña quedó en silencio. Silas se quedó solo en la oscuridad, con el sabor del café frío todavía en la lengua. La imagen de sus hombros temblorosos grabada en su mente. Había llorado esta noche, por primera vez desde que la encontró en aquel camino embarrado. Pero no había llorado porque la acusaran. No había llorado porque el pueblo le diera la espalda. Había llorado porque alguien le creyó. Y ese pensamiento abrió una grieta en su pecho que no sabía cómo cerrar. Martes por la mañana, el sonido de pesados cascos sobre la tierra apisonada llevó a Silas al porche. Se acercaba un solo jinete, un hombre grande en un caballo gris, una estrella de hojalata brillando en su pecho. El sheriff Harlan, 60 años, rostro tallado en granito, ojos del color de la pizarra invernal. No tenía prisa, no la necesitaba. La autoridad se mueve a su propio ritmo. Silas bajó del porche. Tenía las manos sueltas a los costados, pero todos los músculos de su espalda se habían tensado. Harlan detuvo a su caballo y desmontó. Pasó las riendas por encima de la barandilla de la valla, tomándose su tiempo, dejando que el silencio se alargara. Luego se giró y miró más allá de Silas, hacia la puerta de la cabaña. Faith estaba allí. Había salido al oír el caballo. Todavía llevaba el delantal atado a la cintura, con harina en los antebrazos del pan que había estado amasando. «Buenos días, sheriff». Harlan se tocó el ala del sombrero. «Señora». Su voz era educada, fría, la voz de un hombre que había aprendido a mantener sus opiniones bajo llave. «¿Le importa si le hago unas preguntas?» Faith se limpió las manos en el delantal. Por supuesto, estaban de pie en el patio, Faith, Silas y el sheriff. Mientras el sol de la mañana subía más alto y las gallinas escarbaban en la tierra junto al granero, Harlan sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo del chaleco, se lamió la punta del lápiz. ¿Cuándo llegó a Willow Creek? Hace 5 semanas, el 16 de septiembre. ¿Dónde estaba antes de eso? En Cincinnati. Trabajé en la fábrica textil Morrison durante 3 años. ¿Hay alguien aquí que pueda dar fe de su paradero antes de que viniera al pueblo? Faith apretó la mandíbula. Tengo cartas del hombre que se suponía que me encontraría en la estación. 3 meses de correspondencia. ¿Le importa si las veo? Ella dudó. Silas vio sus dedos curvarse contra sus palmas, las uñas clavándose en la carne. Luego entró y regresó con las pocas cartas que había guardado, las que no se habían quemado, las que necesitaba como prueba de que no había inventado su historia. Harlan las tomó, hojeó las páginas con la velocidad práctica de un hombre que había leído 1000 confesiones. Su rostro no reveló nada. Se las devolvió. Esto no prueba dónde estaba la noche antes del robo. Faith levantó la barbilla. Estaba aquí, en esta cabaña. Pregúntele a Silas. Harlan dirigió sus ojos grises como la pizarra hacia Silas. Esperó. Estaba aquí, dijo Silas. Toda la noche. La habría oído si se hubiera ido. El sheriff escribió algo en su cuaderno. Lo cerró, lo guardó de nuevo en su bolsillo. Todavía no me he decidido. Montó su caballo, recogió las riendas y miró a Silas con una expresión que podría haber sido de advertencia o de lástima. No salgan del condado hasta que esto se aclare. Ninguno de los dos hizo una pausa, y si yo fuera usted, dormiría con un ojo abierto. Se alejó sin mirar atrás. Faith se quedó congelada en el patio. Las cartas apretadas contra su pecho. Su rostro se había vuelto del color de la ceniza. Medianoche. Silas se despertó con el sonido de un movimiento en la sala principal. Se quedó quieto, escuchando. Las tablas del suelo crujieron. Algo raspó madera contra madera, el suave golpe de tela contra el suelo. Se levantó de la cama y caminó descalzo por el pasillo. Faith estaba arrodillada junto a su valija. La tapa estaba abierta. La ropa se derramaba por el suelo. El vestido de calicó azul, el camisón de algodón blanco, el chal que había llevado en el viaje desde Ohio.
Los estaba metiendo de nuevo, con las manos moviéndose rápidas y torpes, los dedos temblando. ¿Qué estás haciendo? Ella no se dio la vuelta. Sus hombros encorvados hacia adelante, la espalda curvada como alguien que espera un golpe. Tengo que irme. ¿Por qué? Lo has oído. Cree que lo hice. Todo el pueblo cree que lo hice. Su voz se quebró en la última palabra. Se apretó el puño contra la boca, luchando por controlarse. No puedo quedarme aquí y destruir todo lo que tienes. Dirán que me ayudaste. Dirán que eres parte de ello. Te quitarán tu tierra, tu nombre, todo lo que tu familia construyó. Silas cruzó la habitación. 3 pasos, 4. Se detuvo en el umbral, bloqueándolo con su cuerpo. No habló, no intentó alcanzarla. Simplemente se quedó allí, con los brazos colgando a los lados, llenando el marco con su presencia. Faith levantó la vista. Tenía los ojos rojos, húmedos. La lámpara detrás de ella proyectaba su sombra larga y delgada sobre las tablas del suelo. Apártate, él no se movió. Por favor, la palabra salió rota, desgarrada. Por favor, estoy tratando de protegerte. No necesito protección. Sí, la necesitas. Se puso de pie. La valija a medio hacer se abría detrás de ella, la ropa derramándose como el contenido de una vida destrozada. Has vivido aquí toda tu vida. Esta es tu tierra, tu hogar, tu nombre. Te lo quitarán todo por mi culpa. Su voz bajó a un susurro. No valgo eso. Ya no valgo nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Feas, crudas. Las palabras de alguien a quien le habían arrebatado todo. La dignidad, la esperanza, la simple creencia de que merecía existir. Silas apretó la mandíbula. Siéntate, dijo. ¿Qué? Siéntate a la mesa. Haré café. 3 de la mañana. La lámpara ardía baja sobre la mesa de la cocina, su llama vacilando con la corriente de la ventana. 2 tazas de café estaban entre ellos, frías desde hacía mucho. Faith se miraba las manos. Estaban planas sobre la superficie de madera, con las palmas hacia abajo, los dedos extendidos. Había dejado de llorar, había dejado de temblar. Ahora simplemente estaba sentada, vacía e inmóvil, como un reloj que se ha parado y no encuentra la fuerza para volver a empezar. Solía creer que todo sucedía por una razón. Su voz era apenas un susurro. Mi madre me enseñó eso. Dijo que el Señor tenía un plan para cada alma, incluso cuando no podíamos verlo. Se rió, un sonido pequeño y amargo que no contenía alegría. Le creí, incluso cuando murió, incluso cuando mi padre la siguió una semana después. Me dije a mí misma que había una razón, un propósito. Levantó los ojos para encontrarse con los de él. Pero no hay ningún propósito en esto. Un hombre escribe cartas llenas de mentiras. Una mujer camina 40 millas por una promesa que nunca fue real. Un pueblo decide que es culpable porque necesita a alguien a quien culpar. Su voz se endureció. ¿Dónde está la razón en eso? ¿Dónde está el plan? Silas estaba sentado con las manos alrededor de su taza. El café se había vuelto amargo y frío, pero no se dio cuenta. Pensó en su madre, en la forma en que solía cantar mientras cocinaba, en cómo olía a lavanda y a masa de pan, en cómo había tosido durante 3 meses seguidos antes de que llegara la sangre y no se detuviera. Pensó en su padre, un hombre tranquilo que trabajaba la tierra con sus manos y nunca levantaba la voz, que una mañana, después de enterrar a su esposa, entró en el granero y nunca salió siendo el mismo. Pensó en su hermano Thomas, 2 años mayor, el que lo heredó todo cuando sus padres murieron, el que vendió el ganado, vendió el equipo, vendió la tierra que su padre había despejado con sus propias manos, quien tomó el dinero y desapareció hacia el oeste, dejando a Silas sin nada más que la ropa que llevaba puesta y la cabaña en la que había nacido su madre. Tenía 14 años cuando murieron. Las palabras salieron ásperas, oxidadas, como maquinaria que no se había movido en años. La tisis se llevó a mamá primero, luego a papá. 3 semanas después, su corazón simplemente se detuvo. Las manos de Faith se quedaron quietas sobre la mesa. Mi hermano lo vendió todo.
Los caballos, el arado, los 50 acres que nuestro padre pasó toda su vida construyendo. Me dejó con esta cabaña y una nota que decía, buena suerte. Silas miró su taza. Tenía 14 años, solo, con el invierno acercándose, y nada más que un techo y mis propias 2 manos. La lámpara parpadeó, las sombras saltaron por las paredes. No he confiado en nadie desde entonces, ni en un vecino, ni en un amigo, ni en un alma de ese pueblo. Levantó la vista, se encontró con sus ojos al otro lado de la mesa, hasta que apareciste, empapada en ese camino. Faith no se movió, no respiró. El silencio se extendió entre ellos, no vacío, sino lleno, lleno de cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Tú crees en las razones, dijo Silas. Su voz era baja, firme. Quizás esta sea una. Quizás acabaste aquí porque alguien necesitaba recordar que no todo el mundo se va. Apartó su silla y se levantó. Le dolían los huesos. Le ardían los ojos por la falta de sueño. La habitación de invitados es tuya. El tiempo que quieras. No me importa lo que piense Harlan. No me importa lo que piense el pueblo. Caminó hacia la puerta. Luego se detuvo en el umbral. Se volvió una última vez. ¿Te quedas o te vas? Esa es tu elección. Pero no te atrevas a irte porque crees que me estás salvando. Fue a su habitación y cerró la puerta. Se tumbó en la oscuridad, escuchando el silencio de la cabaña, el crujido de las paredes al asentarse, la llamada lejana de un pájaro nocturno. Luego, unos pasos, suaves, cruzando de la cocina a la habitación de invitados. El clic de una puerta al cerrarse. Se había quedado, pero mientras algo se aflojaba en su pecho, otro pensamiento surgió. Frío, inoportuno. Harlan no le había creído. Harlan seguía investigando, y en algún lugar de Willow Creek, el viejo Jenkins seguía hablando, esparciendo veneno con cada aliento. Esto no había terminado, solo estaba empezando. Pasaron 2 semanas que se arrastraron como animales heridos. Faith dejó de hablar de irse, cocinaba, limpiaba, cuidaba las flores que había plantado junto a los escalones del porche, caléndulas y glorias de la mañana que habían comenzado a sacar brotes verdes de la tierra seca. Pero la ligereza había desaparecido de sus movimientos. Trabajaba como alguien que cumple una condena, esperando que caiga el siguiente golpe. Silas observaba. No sabía qué más hacer. El pueblo se había callado. No más visitas de Wilbur el cartero. No más advertencias de Pete en el salón. Incluso los rumores parecían haberse detenido, conteniendo la respiración, esperando que algo se rompiera. Luego, un martes por la mañana, 7 semanas después de la llegada de Faith, el sonido de cascos los llevó a ambos al porche. El sheriff Harlan subió por el sendero. El mismo caballo gris, la misma estrella de hojalata, el mismo rostro de granito. Pero algo era diferente. Desmontó lentamente, como un hombre que lleva un peso que no esperaba. No pasó las riendas por encima de la valla. En cambio, las sostuvo sueltas en sus manos, de pie en el patio, mirando a Faith con una expresión que Silas nunca le había visto antes. Señora, se quitó el sombrero, lo sostuvo contra su pecho. He venido a decirle algo. Faith estaba en el porche, con las manos entrelazadas frente a su delantal. Su rostro no revelaba nada. Atrapamos a los hombres que robaron el banco. Eran 4. Estaban escondidos en Ridgewater, 50 millas al sur. Los atraparon tratando de robar el almacén general de allí. El sheriff local nos avisó hace 2 días. Silas sintió que algo se movía en su pecho. Un nudo que no sabía que estaba allí comenzó a aflojarse. Confesaron el trabajo de Willow Creek. Todo. Dieron la fecha, la cantidad, la ruta que tomaron para salir del pueblo. La voz de Harlan era firme, pero sus ojos seguían cayendo al sombrero en sus manos. No había ninguna mujer con ellos, ni una. Trabajaban solos. Faith no se movió, no habló. Jenkins se equivocó. La mujer que vio resulta que era la esposa de uno de los ladrones, que pasaba por allí para reunirse con ellos. Pero tiene el pelo amarillo, rubio como la seda de maíz. Hizo una pausa. Nada que ver con el suyo. El silencio se alargó. Una alondra cantó desde el poste de la valla. El viento removió el polvo a sus pies.
Harlan levantó la vista. Se encontró directamente con los ojos de Faith por primera vez desde que había llegado. Señorita Faith, le debo una disculpa. Estábamos equivocados. Yo estaba equivocado. Lo dijo simplemente, sin excusas, sin explicaciones, solo las palabras desnudas expuestas al aire de la mañana. Faith lo miró. Tenía la mandíbula apretada, tenía los ojos secos. No sonrió, no se ablandó, no ofreció el consuelo de un perdón fácil. Gracias por decírmelo. 4 palabras, nada más. Harlan asintió una vez, lo entendió. Algunas heridas no sanan con un simple "lo siento". Algunas deudas tardan más en pagarse. Montó su caballo, se volvió a poner el sombrero en la cabeza y se dirigió hacia el camino. Antes de ponerse al trote, miró a Silas. Tenías razón sobre ella. Debería haberte escuchado. Luego se fue, el caballo gris llevándolo de vuelta al pueblo, el polvo levantándose a su paso. Silas se quedó en el porche, observando hasta que el jinete desapareció en la curva. Tenía las manos colgando a los costados. No sabía qué hacer con ellas. Faith no se había movido. Estaba exactamente donde había estado, mirando el camino vacío, su rostro ilegible. Silas se acercó. Su mano se movió sin su permiso, se extendió y le tocó el codo, solo por un segundo, lo suficiente para hacerle saber que estaba allí. Ella no se apartó. Luego su mano volvió a caer a su costado, y se quedaron juntos en el silencio, observando cómo el polvo se asentaba en el camino que les había traído tantos problemas. Las visitas comenzaron a llegar 3 días después. Martha Perkins fue la primera. Llegó en una carreta, con su vestido de domingo en un jueves por la tarde, llevando un plato cubierto sobre su regazo. Tenía la cara más roja de lo habitual. Sus ojos se desviaban constantemente, incapaces de sostener la mirada de Faith por más de un segundo. Faith la recibió en el patio. He traído pastel. Martha le tendió el plato como un escudo. De manzana, lo hice esta mañana. Faith tomó el plato. El estaño todavía estaba caliente a través de la tela que lo cubría. Debería haber... La voz de Martha se apagó. Se retorció las manos, los dedos anudándose y desanudándose. Bueno, ya sabes. Faith miró el pastel, miró a Martha. El silencio se alargó lo suficiente como para volverse incómodo. Gracias, Martha. 3 palabras. Educadas, distantes, la voz de una mujer que acepta un regalo sin aceptar la disculpa que hay detrás. La cara de Martha se enrojeció aún más. Asintió rápidamente, volvió a subir a su carreta y se fue sin decir otra palabra. Faith llevó el pastel adentro. Lo dejó sobre la mesa, levantó la tela y estudió la corteza dorada durante un largo momento. Luego cortó 2 rebanadas, una para ella, una para Silas, y la comieron sin hablar. Era un buen pastel, pero Faith no sonrió. El predicador vino el sábado. El reverendo Hollis, un hombre delgado con ojos amables y una voz como miel tibia, subió por el sendero con su Biblia bajo el brazo. Señorita Faith, señor Silas, asintió a cada uno de ellos por turno. Quería invitarlos personalmente a los servicios de mañana. Serían muy bienvenidos. Faith estaba en los escalones del porche, con una regadera en la mano. Las caléndulas junto a la barandilla habían comenzado a florecer, pequeñas explosiones de oro contra la madera desgastada. Es muy amable de su parte, reverendo. Sé que las cosas han sido difíciles. Eligió sus palabras con cuidado, como un hombre que cruza un arroyo sobre piedras. La congregación me ha pedido que les transmita sus disculpas. Muchos de ellos sienten que actuaron precipitadamente. Faith dejó la regadera. Se limpió las manos en el delantal, tomándose su tiempo. ¿De verdad? No era una pregunta. El reverendo Hollis tuvo la decencia de parecer incómodo. Cambió su peso de un pie a otro. La Biblia apretada contra su pecho. Todos somos imperfectos, señorita Faith. Tropezamos, caemos, herimos a quienes deberíamos haber ayudado. Hizo una pausa. Pero también podemos levantarnos. También podemos enmendar. Faith lo miró durante un largo momento. Luego recogió la regadera y se volvió hacia sus flores. Lo pensaré, reverendo. Él asintió, se tocó el sombrero, se fue. Silas lo vio irse desde el umbral del granero, con una brida olvidada en las manos. Jenkins no vino.
La carta llegó 5 días después de la visita del sheriff, entregada por el joven Tommy Porter, que hacía recados para el almacén general. Estaba escrita en papel marrón con una letra tan temblorosa que apenas se podía calificar de palabras. Faith la leyó en la mesa de la cocina mientras Silas fingía trabajar en un arnés que no necesitaba arreglo. Mis ojos ya no son lo que eran. Leyó las palabras en voz alta, su voz plana. Vi lo que creí ver, pero vi mal. Siento los problemas. Hizo una pausa. Ezra Jenkins dobló la carta por sus pliegues originales. Alisó los bordes con las yemas de los dedos. Silas esperó. No vino él mismo, dijo ella. Envió un trozo de papel. Tiene 70 años, le duelen las rodillas. Sus rodillas no le dolían tanto como para pararse en el almacén general y decirles a todos que yo era una ladrona. Silas no tuvo respuesta para eso. Faith se sentó con la carta en las manos, mirando las letras torcidas, las manchas de tinta, la firma temblorosa al final, la letra de un anciano, la excusa de un anciano. Se levantó de la mesa, caminó hacia el baúl junto a la chimenea donde guardaba sus pocas posesiones, abrió la tapa. Silas esperaba que arrojara la carta al fuego. Habría sido justo, se lo habría merecido. En cambio, la colocó dentro del baúl, cerró la tapa, se enderezó. No estoy lista para perdonarlo, dijo, pero tampoco estoy lista para quemarla. Caminó hacia la estufa y comenzó a preparar la cena. Silas se sentó en su silla, con el arnés inútil en su regazo, observándola moverse por la cocina. La forma en que alcanzaba la sal, la forma en que revolvía la olla, la forma en que tarareaba una melodía en voz baja, suave y baja, apenas audible. Pero allí estaba. No había tarareado desde la iglesia, desde el silencio y las espaldas vueltas y el peso del juicio de un pueblo presionando sobre sus hombros. Ahora tarareaba de nuevo. No era perdón, no era curación. Era solo una mujer preparando la cena, tarareando una canción a medio recordar, moviéndose a través de los gestos de la vida ordinaria. Pero era suficiente. Silas miró por la ventana hacia el valle. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Las caléndulas junto al porche brillaban como pequeñas llamas en la luz que se desvanecía. Mañana la gente del pueblo podría volver, con más disculpas, más pasteles, más palabras incómodas. O podrían no hacerlo. Algunos de ellos nunca lo harían, no importaba. Lo que importaba era el sonido de Faith tarareando en la cocina, el olor a frijoles y pan de maíz, el crujido silencioso de la cabaña al caer la noche. Lo que importaba era que ella se había quedado, y en algún lugar en el silencio entre ellos, algo nuevo había echado raíces, algo que se sentía como el comienzo de un hogar. 3 meses. Las caléndulas habían estallado en un tumulto de oro y naranja a lo largo de la barandilla del porche. Las glorias de la mañana trepaban por los postes en espirales de púrpura y azul, sus flores en forma de trompeta, abriéndose cada amanecer para saludar al sol. La segunda floración fue aún más fuerte que la primera. Faith había aprendido qué lugares recibían la mejor luz, qué suelo retenía el agua por más tiempo. La cabaña lucía cortinas nuevas ahora, de calicó con pequeñas flores amarillas que Faith había cosido con tela comparada en su último viaje al pueblo. Las ventanas relucían. Los suelos ya no crujían de polvo y abandono. Incluso la vieja mecedora del porche había sido aceitada y reparada, sus patines suaves y silenciosos. Silas se sentó en el banco del porche, observando cómo la luz del atardecer se alargaba sobre el valle. El aire olía a salvia, a tierra que se enfriaba y a algo más. Algo que no había estado aquí antes de que llegara Faith. Pan de maíz. Siempre pan de maíz. Ahora, cada mañana. Faith se movía en la cocina detrás de él. Podía oír el suave tintineo de los platos, el chapoteo del agua en el lavabo, el crujido de las tablas del suelo bajo sus pies. Sonidos que había memorizado sin querer. Sonidos que se habían convertido en el ritmo de sus días. Ya no fingía trabajar, no buscaba excusas para estar en el granero o junto a la valla cuando ella estaba afuera. Simplemente se sentaba y observaba. Y ella sabía que él observaba, y ninguno de los dos hablaba de ello.
La puerta de malla crujió al abrirse. Faith salió al porche, secándose las manos en una toalla de algodón. Se había soltado el pelo esta noche, algo que rara vez hacía, y le caía por los hombros en suaves ondas, capturando la última luz cobriza del atardecer. Se sentó a su lado en el banco, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. He estado pensando, dijo. Silas esperó, sobre el hombre que se suponía que me encontraría. James Hollister. Pronunció el nombre sin inmutarse ahora. Había perdido su poder en las últimas semanas, se había convertido solo en una palabra. Solo en una colección de letras que ya no cortaban. Solía preguntarme por qué lo hizo, por qué escribió esas cartas, por qué hizo promesas que nunca tuvo la intención de cumplir. El valle se extendía ante ellos, la hierba dorada meciéndose con la brisa del atardecer. Un halcón circulaba en lo alto, cabalgando las térmicas, paciente y sin prisa. ¿Todavía te lo preguntas? Faith negó con la cabeza lentamente. No, ya no. Se volvió para mirarlo. Tenía los ojos claros, firmes. La mirada atormentada que había vivido detrás de ellos durante tanto tiempo se había desvanecido. No desaparecido, sino suavizado, como una vieja cicatriz que ya no duele cuando cambia el tiempo. Si él hubiera venido, dijo ella, estaría viviendo en el pueblo, en una casa con una valla blanca y un hombre que me mintió antes de conocerme. Hizo una pausa. No estaría aquí. Silas sintió que algo se le apretaba en el pecho. Miró hacia el horizonte, donde el sol se derretía en la cresta. Supongo que no. Faith sonrió, apenas, solo en las comisuras de su boca. Creo que salí ganando con el cambio. Después de la cena, Faith hizo algo que no había hecho en meses. Sacó la valija de la esquina de la sala principal y la llevó a la mesa de la cocina. El cuero estaba gastado ahora, rosado en las esquinas. El cierre de latón deslustrado hasta un marrón opaco. Había viajado 2000 millas y sobrevivido más de lo que cualquier pieza de equipaje debería. Silas observó desde el umbral mientras ella abría el cierre y levantaba la tapa. Dentro quedaban algunos objetos, las cartas que había guardado como prueba, las que no se habían quemado esa primera noche. Las palabras de James Hollister, escritas con una caligrafía cuidada en papel de color crema. 3 meses de mentiras atadas con un cordel de cocina. Faith las sacó, las sostuvo en su regazo durante un largo momento. El fuego crepitaba en la estufa. La lámpara proyectaba cálidas sombras en las paredes. Afuera, los grillos habían comenzado su coro nocturno, llenando la oscuridad de sonido. Faith se levantó de la mesa, caminó hacia la estufa, abrió la puerta de hierro, echó las cartas a las llamas una por una. El papel se enroscó, se ennegreció, se convirtió en cenizas. Todas esas palabras cuidadosas, todas esas promesas vacías consumidas en segundos. La cocina se llenó del olor a papel quemado, agudo y limpio. Se quedó allí hasta que la última carta se quemó, hasta que no quedó nada más que escamas grises asentándose entre las brasas. Luego cerró la puerta de la estufa y volvió a la mesa. Silas no se había movido del umbral. La vio meter la mano en el bolsillo de su delantal y sacar 3 pequeños objetos. Un pañuelo gastado en los bordes, lavado tantas veces que la tela se había vuelto suave como la seda, el que él le había dado esa primera noche. Cuando se sentó temblando junto al fuego, una caléndula prensada y seca entre 2 trozos de papel, sus pétalos descoloridos hasta el color de la miel vieja, de la primera floración en el jardín que había plantado. Un trozo de papel, doblado pequeño, lo abrió y lo alisó sobre la mesa. Una palabra escrita con su cuidada letra. Hogar. Colocó los 3 objetos en la valija, cerró la tapa, echó el cierre. La misma valija que había aferrado en el camino bajo la lluvia. La misma valija que había contenido todo lo que poseía, todo lo que había traído de Ohio, todo lo que había esperado que contuviera su nueva vida. Ahora contenía algo diferente. Silas se aclaró la garganta. ¿Qué estás haciendo? Faith lo miró. La luz de la lámpara captó el brillo en sus ojos, pero estaba sonriendo. Empezar de nuevo. Más tarde se sentaron en el porche mientras salían las estrellas. El banco era estrecho. Sus hombros se tocaban ahora, no casi,
sino de verdad, una cálida presión a través de la tela de sus mangas. Ninguno de los dos se apartó. El aire de la noche traía el olor a salvia y a lluvia lejana. En algún lugar del valle, un coyote aulló. Otro respondió desde la cresta. Los sonidos se entrelazaron, antiguos y familiares. Parte de una conversación que había estado ocurriendo mucho antes de que ninguno de los dos naciera. Silas, nunca te pregunté algo. Él esperó. Esa primera noche, cuando me encontraste en el camino, ella hizo una pausa. ¿Por qué te detuviste? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Se lo había preguntado a sí mismo 100 veces en los meses transcurridos. Nunca había encontrado una respuesta que le satisficiera. No lo sé, dijo finalmente. Simplemente lo hice. Faith asintió lentamente. Eso es lo que pensaba. Se reclinó en el banco, su cabeza inclinándose hasta descansar sobre su hombro, ligera como un pájaro, natural como respirar. Mi madre solía decir que la providencia envía personas a nuestras vidas exactamente cuando las necesitamos. Ni un momento antes, ni un momento después. Su voz era suave, pensativa. Solía pensar que estaba siendo sentimental. ¿Y ahora? Faith volvió su rostro hacia el de él. A la luz de las estrellas, sus ojos eran profundos y oscuros, conteniendo algo que él no podía nombrar. Ahora, creo que podría haber tenido razón. Silas no respondió, no sabía cómo. Había pasado tantos años solo construyendo muros de silencio a su alrededor, que las palabras se sentían extrañas en su boca. Demasiado grandes, demasiado torpes, demasiado propensas a salir mal. Así que no habló. En cambio, dejó que su mano se moviera por la madera gastada del banco, lentamente, con cuidado, hasta que sus dedos encontraron los de ella. Ella no se apartó. Se quedaron así mientras las estrellas giraban en lo alto. Dos personas que habían sido abandonadas por el mundo, que se habían encontrado en un camino embarrado bajo la lluvia, que habían aprendido a confiar de nuevo en los espacios silenciosos entre las palabras. La cabaña estaba detrás de ellos, cálida y sólida, sus ventanas brillando con la luz de la lámpara. Las caléndulas se mecían con la brisa nocturna. El valle se extendía en la oscuridad, vasto e incognoscible, lleno de peligros que no podían predecir y penas que no podían evitar. Pero aquí, en este porche, en este momento, había paz. Los dedos de Faith se apretaron alrededor de los suyos. Una pequeña presión, una respuesta silenciosa a una pregunta que él no sabía que estaba haciendo. Silas miró las estrellas, el valle, el camino que se curvaba hacia el pueblo, hacia el mundo que los había juzgado a ambos y los había encontrado deficientes. Ya no le importaba nada de eso. Lo que importaba estaba aquí. Lo que importaba era la mujer a su lado, su mano en la de él, su respiración firme y tranquila en la oscuridad. Lo que importaba era el hogar que habían construido juntos, no con grandes gestos ni votos hablados, sino con pan de maíz y camisas remendadas y flores plantadas en tierra terca. Le apretó la mano de vuelta, y la noche los envolvió suave y silenciosa, como el comienzo de algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Muy abajo en el valle, una luz parpadeó en la ventana de una granja lejana. Un perro ladró una vez y se cayó. El viento agitó la hierba alta, haciéndola susurrar. Sobre la cresta, las primeras nubes de otoño se acumulaban en el horizonte, trayendo el olor a cambio. Faith levantó el rostro hacia el cielo. Las estrellas se reflejaban en sus ojos. Mañana va a llover, dijo. Silas miró las nubes, asintió. Supongo que sí. Ella sonrió. Esa pequeña y tranquila sonrisa que él había llegado a atesorar. Bien, el jardín lo necesita. Se levantó del banco, su mano deslizándose de la de él, caminó hacia la puerta, se detuvo con los dedos en el pomo. Buenas noches, Silas. Buenas noches, Faith. Entró. La puerta de malla se cerró tras ella con un suave clic. Silas se quedó solo en el porche, escuchando sus pasos por la cocina, el crujido de la puerta de su dormitorio, el silencio asentado de la cabaña. Se quedó allí mucho tiempo, observando las estrellas, sintiendo el espacio en el banco donde ella había estado.
Ya no se sentía vacío, se sentía como una espera, como la pausa entre una respiración y la siguiente, como un hogar. Hay una calma que se asienta después de una historia como esta. Algo tierno se instala en el pecho. No es exactamente tristeza, no es exactamente alegría, solo una plenitud que no necesita nombre. Muchos de nosotros hemos estado donde estuvo Faith, en un camino que no esperábamos, sosteniendo algo que ya no significaba lo que una vez significó. Algunos de nosotros también hemos sido Silas, viviendo tanto tiempo en silencio que olvidamos cómo sonaba tener a alguien más respirando en la habitación de al lado, llevando una herida que nunca expresamos en voz alta, construyendo muros que nos dijimos que eran necesarios. Y quizás has sabido lo que es que te crean cuando el mundo ya había tomado una decisión, o creer en alguien cuando creer era la opción más difícil. Estas cosas se quedan con nosotros. No necesitan ser explicadas o resueltas. Está bien si algo en esta historia no se asentó de forma ordenada. A algunas cosas se les permite descansar sin terminar, sostenidas suavemente en cualquier rincón del corazón que todavía tenga espacio. Es suficiente que te hayas quedado. Es suficiente que hayas escuchado. Gracias por estar aquí esta noche, por dejar que esta historia se siente a tu lado en el silencio. Que tu noche sea tranquila y amigo.